Buenas tardes a todos, arrancamos. Es una conferencia, tenemos 50 minutos, con lo cual vamos a tratar de comenzar rápido. Simplemente, en el Congreso de Psiquiatría, tener la presencia de Marcelo Rubinstein es un enorme gusto. Voy a leer simplemente una especie de mini currículum, porque la verdad nosotros como psiquiatras seguramente muchos no lo conocen en profundidad y vale la pena saber con quién nos va a dar una clase. Marcelo Rubinstein es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigador superior del CONICET y actual director del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, INGEBI, donde dirige un grupo de investigación en genética molecular y funcional de circuitos neuronales involucrados en conductas apetitivas. Es también profesor asociado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde da clases en las materias Ingeniería Genética y Fisiología del Sistema Nervioso. Marcelo ha producido numerosos aportes significativos en el campo de la genética molecular y conductual del sistema dopaminérgico central, que tiene un importante reconocimiento en el plano internacional. Es autor de más de 120 trabajos científicos originales publicados en revistas internacionales de alto impacto y dirigió el trabajo experimental de más de 20 tesistas doctorales e investigadores en su laboratorio. Ha recibido numerosos subsidios y premios internacionales, entre los que se destacan los obtenidos en el National Institute of Health, Howard Hughes Medical Institute y la John Guggenheim Foundation de Estados Unidos. Marcelo ha sido recientemente incorporado a la Academia Mundial de la Ciencia y a la Academia de Ciencias de América Latina. Hoy nos va a hablar de neurobiología de la motivación y la adicción. Agrego que lo conozco a Marcelo hace algunos meses gracias a una comisión de asesores en la Cámara de Diputados y que a partir de ahí surgió un trabajo muy interesante con distintos colegas de distintas disciplinas que culminó en una jornada hace poco tiempo en el CONICET, que se llamó Cannabis Sapiens y que de alguna manera también fue como una reunión entre la psiquiatría y otros actores, y en este caso Marcelo, que es un doctor en química, que fue para nosotros muy importante, y para nosotros es enormemente, así como hace un rato venimos de una mesa de escritores, para que ellos expresen su punto de vista desde la literatura, tener un científico en el Congreso nos parecía que era muy, pero muy importante. Marcelo, gracias y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Federico, por la invitación y a toda la asociación. Es la primera vez que, no sé si es la primera vez que voy a hablar con muchos psiquiatras presentes, pero ya otras veces, hace muchos años, porque mis investigaciones tienen que ver con, si bien trabajo con animales de laboratorio, trabajamos en circuitos que compartimos con todos los mamíferos y, todos ya saben la importancia de la dopamina y en general el librito o la frase típica, la dopamina tiene que ver con todo, la dopamina, pero yo creo que está un poco banalizada y simplificada la situación y a mí me interesa sobre todo verlo desde una perspectiva distante, ver un poco los orígenes, aspectos evolutivos de este sistema y entender un poco la importancia fundamental que tiene para el mantenimiento de la vida de las especies en el planeta, en particular de los vertebrados. Y después vamos a hablar de algunos aspectos genéticos, pero dije, ¿cuán lejos me puedo ir para encontrar los orígenes? Y dije, vamos a ir todo el camino hacia atrás, nos vamos a ir afuera de la Tierra, y como es una charla de biología, tal vez esta frase de Dobzhansky, que era un biólogo ruso, habla de la importancia que es entender los fenómenos biológicos y por ende médicos también desde el punto de vista de la evolución, en la manera en que se pueda. Ahora, el sistema dopaminérgico, particularmente el que tiene que ver con el circuito de recompensa, es muy interesante analizarlo desde el punto de vista evolutivo, en términos casi les diría filosóficos o de historia de la ciencia, porque uno tiene que imaginarse que la Tierra tiene 4.500 millones de años, y la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. O sea que hubo mil millones de años que se estuvieron esperando que ocurran ciertas condiciones ambientales que están acá marcadas de alguna manera con estas flechas.
para que en algún momento se alineen esas condiciones de temperatura, presión, cantidad de agua, etcétera, y apareciera la vida tal cual la conocemos hoy, que seguramente era un poco distinta, pero tenía los lineamientos fundamentales de cómo la conocemos hoy. Ahora, eso no alcanza para entender cómo aparece un sistema dopaminérgico, porque esas condiciones, así como aparecían, desaparecían, y en la medida en que no se mantenía esta situación ideal, esta situación que propiciaba la formación de vida, la vida moría y había que empezar todo de nuevo, ¿no? Imagínense ustedes si no existieran mecanismos básicos como la reproducción y habría que empezar las especies todas de nuevo. Entonces, este proceso evolutivo necesitó de algunos cambios muy importantes, ¿no? En esta, lo que se llamó la sopa primordial, inicial, de una cantidad de situaciones físicas y químicas, y la capacidad de ciertas moléculas que aparecen que tienen la posibilidad de autorreplicarse. O sea, esa es la maravilla de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN, que a partir de una hebra que funciona como molde se puede generar, se puede sintetizar una hebra complementaria. Y a partir del mantenimiento a perpetuidad de ese código, se puede mantener información de generación en generación. Entonces, a partir de que empieza la información genética, y solamente conocemos información genética de esa manera, o sea, todas las hipótesis indican que toda la información genética siempre fue ADN y ARN, primero ARN y después ADN, y empiezan a aparecer los organismos más simples, hace 3.500 millones de años, probablemente virus y bacterias, después que fueron un poco más complejas. Pero eso no alcanza, porque de vuelta falta cómo hacer para que una bacteria vuelva a ser otra bacteria, y cómo un virus puede hacer otro virus, porque si no hay que volver a empezar todo de nuevo. Entonces, lo que se tiene que encontrar son una cantidad de condiciones internas que permiten, de alguna manera, darle más robustez a esta forma de vida, y esa robustez tiene que implicar poder mantenerse vivo en condiciones ambientales que no sean del todo favorables, pero sobre todo mantener esa aptitud física por un tiempo determinado, y para mantener esa aptitud física determinado y además permitir que haya distintas generaciones, no una única generación para empezar siempre de nuevo, tuvo que haber dos sistemas claves, que son la alimentación y la reproducción. Esto por ahí parece una especie de clase de colegio secundario de primer año, pero es fundamental para entender cómo funciona el circuito de recompensa y qué es lo que va a garantizar justamente eso, la alimentación y la reproducción. Ahora es fundamental que haya un sistema de alimentación que permita justamente mantener esa aptitud física, porque si el animal no come, se debilita y muere, o se debilita y no se reproduce, y después el sistema de reproducción. Ahora, este es el árbol de la vida tal cual lo conocemos hoy, con todas las especies existentes en el día de hoy, que es un fragmento muy limitado. Hay algunas especies extintas, pero básicamente ustedes pueden ver una enorme diversidad biológica, y todas ellas han encontrado, cada filum ha encontrado su manera de garantizar esta situación, ¿no? Alimentarse y reproducirse. Y en particular la que nos interesa a nosotros, que es la de los mamíferos, viene con un agregado clave, que es lo que nosotros apareamos al circuito de recompensa con la alimentación y la reproducción, que son dos actividades que producen placer o que son gratificantes. Y que entonces, de alguna manera, el hecho de que nos interese, que nos guste, que nos produzca una situación favorable para nuestras vidas, es en el momento en que vamos a intentar hacerlo. O sea, no solamente vamos a comer por el dolor al hambre, sino que vamos a comer porque además nos gusta comer, y eso es el centro de una innumerable cantidad de estudios, no solo nuestros, sino también de la industria de la alimentación y de otras asociadas más por ahí a la diversión y a la actividad sexual. Perdón, acá se me descompaginó un segundo. Entonces acá estamos, ¿no? Esto es para entender simplemente en este pequeño viaje de afuera hacia dentro de la Tierra, entender que nosotros somos un animal más. Estos son todos mamíferos. La radiación en mamíferos ocurrió hace 90 millones de años, o sea que la divergencia con los grandes órdenes nosotros la tuvimos hace 90 millones de años, y todos ellos, todos los que hasta ahora se estudiaron, pero son prácticamente todos, tienen este sistema dopaminérgico en donde se aparea
la búsqueda de recompensa, la sensación de placer y la puesta en funcionamiento del sistema motor. La puesta en funcionamiento del sistema motor para ir a buscar esas recompensas, ¿no? Esta es la última frase del libro de la teoría de evolución de Darwin, por selección natural, el capítulo 14, que se llama Recapitulación y Conclusión, y la frase de él, que es la final, que es muy famosa, ¿no? De un comienzo tan sencillo, las formas más hermosas y más maravillosas han sido y siguen evolucionando, ¿no? Que es un poco lo que yo quise contarles en estos 5 minutos, que todo empezó de manera muy, muy sencilla, pero para entender cómo funcionamos hoy tenemos que entender que existe un sistema que fue perfeccionándose a lo largo de la evolución, se fue fijando, y es el sistema que nos permite a nosotros ir a buscar alimento y ser muy eficientes en nuestro ambiente, a nosotros y a cualquier animal, y ser eficientes también en la reproducción. Si no, hubiéramos desaparecido como linaje o cualquiera de los otros animales. Ahora, ya yendo más a una evolución más reciente de la cultura del hombre, nosotros somos una especie que tiene unos 180.000 años de vida en el planeta, y durante prácticamente 2/3 los pequeños grupos que existieron vivieron en África, y recién a 65.000 años empezaron a viajar y a decir, bueno, vamos a buscar estos territorios. Hay un montón de teorías, etcétera, pero no es el caso de la charla de hoy. Y llegaron a América nuestros antepasados hace solamente 15.000 años, y particularmente a la Argentina, los registros más antiguos dicen que llegaron hace entre 12.000 y 10.000 años a la Argentina. O sea, fíjense que nada, desde el punto de vista de lo que son los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra. Ahora, la semana pasada vino al INGEBI a dar un seminario Gustavo Politis, que es un etnoarqueólogo argentino, y él trabaja sobre comunidades originarias, porque también es importante para mí, por lo menos, entender no solamente cuál es el origen de nuestra cultura desde el punto de vista de los genes, sino también desde el punto de vista de la cultura misma. Entonces, para entender cómo vivió la mayor cantidad, si volvemos uno para atrás, este asterisco es lo que llama ahora el nuevo periodo, que es el Antropoceno, todavía no está del todo validado, pero digamos el Holoceno, que aparece hace 10.000 años con el sedentarismo, y acá con el sedentarismo cambia todo, porque el sedentarismo permite el desarrollo de las civilizaciones y del consumo. Gustavo Politis se fue a unos grupos que viven en la Amazonia colombiana. Este grupo se llama Nucac. Los Nucac son nómades, o sea, no son sedentarios, son tan actuales como nosotros, o sea, son contemporáneos. Cazan animales con cerbatanas que tienen flechitas que tienen una punta envenenada con curare, viven desnudos, viven en bandas de entre 10 y 40 personas, se mudan entre 5 y 7 días de promedio, tienen más de 50 mudanzas por año, no van hacia ningún lugar, siempre están en una especie de selva o bosque selvático amplio, en donde van rotando. Es muy interesante cómo viven, y nosotros creemos, los científicos creemos que viven de una manera relativamente parecida a cómo vivían hace 15.000 años, y tal vez como vivieron muchas comunidades de Homo sapiens en África y en otros lugares. Hay algunas características muy interesantes para entender, yo creo, ¿no?, las psicopatologías actuales en las sociedades urbanizadas y donde vivimos de a millones. Ellos viven entonces de grupos de 10 a 20, un poco como decía hoy Pablo Ramos, no existe la juventud como fenómeno, o sea, la transición de los niños a ser ya personas que pasan a trabajar y ocuparse del sostenimiento de la banda ocurre con la pubertad. Es muy interesante, existen los tabúes del incesto, etcétera, una cantidad de cosas, no voy a hablar de eso ahora. Pero otra característica muy importante es que todos saben hacer todo, o sea, cada uno de ellos es autosostenible, todos saben cazar, todos saben cocinar, todos saben asearse, son perfectamente independientes, pero a su vez son extremadamente solidarios dentro de la banda y entre otras bandas vecinas que habitan en el mismo hábitat cercano. Son muy pacíficos e interesantemente, y a pedido de preguntas mías, Gustavo me había comentado que 4 veces por año las bandas se juntan en un lugar del bosque, varias bandas, y hacen una fiesta que dura 2 o 3 días, y ahí consumen un alcohol que producen ellos.
Y yo le pregunté si cuando no eran esas fiestas también consumían, me dice, no se consume alcohol, las tribus nómadas no pueden consumir alcohol porque, por un tema que por ahí da para más para explicar, pero son grandes volúmenes, mucho peso. Ellos no solamente no consumen alcohol, sino que no consumen tampoco ninguna sustancia psicoactiva. Hasta tanto él y otros investigadores lo pudieron ver, pero hay gente que convivió mucho tiempo con ellos. Son cazadores-recolectores y también son pescadores. Ahora, entre ese tipo de ser humano que tiene los mismos genes que tenemos nosotros hoy, viviendo en hábitats de este tipo, bueno, ¿cómo ocurre esa transición? ¿Nos hemos realmente acostumbrado de manera natural o tenemos una cantidad de problemas y de supuestas enfermedades no enfermas o no decretadas como enfermedades, productos de nuestra asimilación a ese tipo de sociedades tan complejas y donde vivimos permanentemente en una situación muy cambiante y además somos millones y millones de nosotros? Y gracias, Jaime. Bueno, el sedentarismo generó la civilización, la posibilidad de complejizar la cultura y a partir de ese momento empezaron problemas nuevos que los NUCAC no tienen. Y bien, están empezando a tener porque ya empiezan a tener conflicto con sociedades occidentales cercanas en Colombia. Pero bueno, las comunidades grandes empiezan a autoprohibirse un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que se tienen que prohibir porque si no, no puede haber convivencia. Y no pudo haber el desarrollo impresionante en la tecnología y en la cultura que tuvimos nosotros como especie, si no es a partir de autoprohibirnos cosas y cada vez más. Y cosas muy importantes. No matarás, no desearás la mujer del prójimo, no robarás, etcétera. Una cantidad de cosas. Y nos hemos acostumbrado a convivir con prohibiciones que van en aumento permanentemente y van cambiando y si cada uno de nosotros, yo le pregunto a ustedes, bueno, ¿a qué estás acostumbrado a estar prohibido? El listado es inmenso. Entonces tenemos una capacidad de inhibir nuestra conducta de manera enorme, ¿no? Ya a diferencia de los NUCAC, que estamos vestidos, etcétera. Y fíjense el nivel de sofisticación con el cual nos hemos separado de nuestros parientes ancestrales a situaciones que llegaron a un nivel tal vez máximo, tal vez en el mismo momento en que Freud empezó a reflexionar sobre la civilización centroeuropea en Viena, en donde las mujeres se vestían con un montón de cosas para separar su cuerpo de la vista y de la sociedad de una manera muy, muy impresionante, ¿no? Entonces, esta mujer ya está muerta, porque era del siglo XIX, pero NUCAC que está vivo probablemente, ¿no? O sea, esta es una comunidad actual. Entonces, bueno, civilización y barbarie con signo de interrogación, porque la verdad que es difícil entender uno espontáneamente y por cómo cómo hemos aprendido en la escuela, etcétera. Este sería el bárbaro y el civilizado, pero a veces cuando lo miro dos veces me parece que es al revés. Y en todo caso, esta barbarie, esta locura de llevar al hombre a vivir en condiciones absolutamente antinaturales, tanto desde el punto de vista de la vestimenta como de la tecnología, etcétera, bueno, cómo influye sobre nuestros genes, sobre nuestros programas genéticos, sobre nuestra conducta y sobre nuestras personalidades y nuestras relaciones. El que habló muy bien de esto y tuvo muy buenas reflexiones fue Freud en este libro que hasta yo que no soy psiquiatra lo puedo entender, que es muy lindo y me sirvió para entender una cantidad de cosas, en donde justamente él dice, bueno, está bien, tenemos una civilización maravillosa, podemos viajar en avión, él por ahí eso no lo vio, podemos ir a un estadio de fútbol, etcétera, etcétera, pero ¿a qué costo? A un costo en donde el exceso de tiempo, y hablaba también Enzo Moqueira, ¿no?, de apellido, Maqueira, hablaba del exceso de tiempo que tienen hoy los jóvenes, y cada vez más, ¿no? ¿Y en qué lo ocupamos? No solamente el exceso de tiempo, sino una cantidad de situaciones enormes que las damos por hecha y que no tenemos que preocuparnos por qué, ¿no? Como yo siempre digo, somos una de las primeras generaciones, nosotros, que no dudamos cuándo va a ser nuestra próxima comida. Y no dudamos que mañana también vamos a comer y pasado, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino una cantidad de situaciones. Pero la genética y los neurotransmisores siguen siendo los mismos y siguen operando. Y claro, nosotros podemos hacer experimentos en el laboratorio, también pueden hacer experimentos con nosotros ustedes y alterarnos estas situaciones, estas relaciones para ver
cómo nos vamos adaptando a esos golpes fuertes que nos produce vivir en una situación de civilización ultra desarrollada. Entonces, bueno, los animales entonces en la naturaleza tienen este tipo de situación en donde hay algo que los lleva a pelear por alimento y a pelear por animales del sexo opuesto. Dentro de la especie hay mucha competencia y rivalidad que se dirime en peleas que van incluso en situaciones de guerra total, en donde puede haber una situación en donde un animal de la misma especie mata a otro, o en situaciones de la naturaleza en donde un animal mata a otro para comer, pero otro puede matar a este predador para comerse a este animal que está herido. Entonces, ¿qué hace que los animales salgamos a dar pelea? ¿No? Que es lo que yo le decía a Federico. ¿Por qué los científicos o los profesionales organizan congresos? Si es más fácil no hacerlo, ¿no? ¿Y por qué me invitan y yo vengo acá, me tomo un... Bueno, hubo filósofos y Freud, que tuvo su fase filosófica también, que hablaron de la voluntad de poder, de la pulsión de vida como un concepto, como una idea, pero que los neurobiólogos tratamos de mapear y saber dónde está y cuáles son los circuitos que operan sobre eso. Y evidentemente hay circuitos que llevan a los animales a pelearse con otro para quedarse con el alimento o con la hembra en celo. Y hay otro que intenta defenderse y es capaz de morir en el intento por ser el ganador, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad estamos un poco alejados de esa pelea y hemos desarrollado otras actividades como el deporte, en donde de repente un jugador puede tener una actitud muy parecida a la de este mamífero para embocar una pelota en un aro. Y esa es la civilización. Muy interesante cómo hemos encontrado refugios con reglas, ¿no? Siempre las reglas, y las reglas siempre son prohibiciones, ¿no? La cancha de básquet tiene un límite que si pisás, la pelota ya está por afuera. Ahora, desde el punto de vista neurobiológico, esto fue territorio de la psicología experimental de principios o mediados del siglo XX, y este es un trabajo clásico en donde, tratando de mapear dónde están los circuitos que hacen que un animal repita una conducta. O sea, esta palanca es una palanca que en principio uno la aprieta y no pasa nada, pero si uno le pone un electrodo acoplado, un electrodo de metal, acoplado a un sistema eléctrico, de tal manera que cuando se aprieta esta palanca se descarga una descarga eléctrica. Bueno, la pregunta fue bastante sencilla. ¿Habrá algún lugar en el cerebro que los animales aprieten porque se liberan sustancias? En esa época no se sabía muy bien todo el tema de los neurotransmisores. Sustancias que por ahí producen un placer que hace que se vuelvan a apretar. Y bueno, la mayoría de los lugares dio respuestas aversivas o neutras, pero hubo un lugar, ambos lados de la línea media del cerebro, que resultó positiva, y la farmacología indicaba que tenía que ver con vías dopaminérgicas porque antagonistas corrían la curva de la frecuencia de estimulación a la derecha, y agonistas, en este caso un agonista indirecto, la corría hacia la izquierda. Y acá me estoy salteando muchos experimentos y un par de décadas, pero se terminó mapeando un circuito que es dopamina, que está acá con estas vías rojas, que tiene la particularidad muy interesante de llevar información del cerebro medio a 3 áreas del cerebro diferentes, pero complementarias. ¿En qué? En la organización espaciotemporal para encontrar alimento, para poder dar pelea y quedarse con ese alimento, o para poder encontrar una hembra y quedarse con esa hembra. Y además, para que tanto esos alimentos, si tienen un valor nutricional, y esas hembras, si están receptoras, produzcan una sensación positiva que activan un sistema de refuerzo, por lo cual los animales vamos a tratar de volver a engancharnos en ese tipo de situaciones. Entonces tenemos control motor, tenemos una zona que es parte del núcleo accumbens o sistema límbico ligado a la motivación y a la recompensa, y una zona de la corteza cerebral que nos permite organizar las acciones en el espacio y en el tiempo y jerarquizar los problemas que pueden aparecer del medio ambiente o de competidores, etcétera, porque obviamente nada de esto es lineal en el mundo natural. Los investigadores seguimos tratando de ver de dónde llegan y hacia dónde van estos circuitos, ¿no?
Entonces, bueno, por ejemplo, ahora este es un trabajo de un colega brasilero que trabaja en la Universidad de Yale del año pasado, marzo del 2016, que él canulaba animales, creo que son ratas o ratones, no me acuerdo exactamente, son roedores, en la zona del núcleo accumbens para ver liberación de dopamina, ante la posibilidad de tomar soluciones que tienen glucosa o sucralosa. La sucralosa no da energía al cuerpo, pero es dulce. Y lo que se ve es básicamente lo mismo, que es un poco lo que hablábamos ayer, Federico, con las bebidas light, que también nos engañan. ¿A quién engañan? Engañan más o menos, engañan al hígado, pero no engañan al sistema nervioso porque es una sustancia dulce que produce liberación de dopamina. Y un experimento muy importante es este que está acá en monos, estos monos tienen unos electrodos en el cerebro, en la zona del output de las vías dopaminérgicas, tienen 16 electrodos, son 16 puntitas que van a dar registros de campo. Temporalmente, acá el tiempo avanza hacia allá, hacia la derecha, y se registran 16 neuronas al mismo tiempo. Si hubo actividad en la zona excitatoria, se marca con un punto negro; si no hay actividad, está blanco. Y entonces ese mono está despierto, pero está medio fijado en la posición y va a recibir una gota de jugo de manzana, que es el reward de este R. Entonces, cuando aparece el reward, por primera vez, el animal está ahí, lo lame y le gusta, es azucarado, y fíjense cómo esas neuronas dopaminérgicas se sincronizan en su actividad y dan una respuesta de sincronización de actividad en esa zona del cerebro que luego se va, dura unos milisegundos y se va. Si los investigadores aparean un tono, como si fuera un experimento pavloviano, aparean un tono que precede a la salida del azúcar, de la solución azucarada, un segundo, entonces aparece un tono que es y al segundo aparece el jugo de manzana, y eso aparece siempre. Entonces, fíjense cómo se corre la sincronización de la actividad de estas mismas neuronas. Son las mismas neuronas, esas neuronas anticipan. ¿Por qué? Porque estas neuronas lo que hacen tienen dos funciones fundamentales. Primero es reconocer situaciones placenteras, pero su segunda función, que es mucho más importante, es la de poder predecir eventos ambientales que van a llevar esa situación placentera. O sea, nosotros y los animales en la naturaleza estamos todo el tiempo escuchando, olfateando, mirando señales, que en función de nuestras memorias aversivas y apetitivas, las vamos a ir computando en función de qué grado, en qué porcentaje hay una predicción. En este caso del 100%. ¿Qué pasa cuando se escucha el tono, pero no aparece el reward? Fíjense, hay una depresión de la actividad neuronal. Esto se descontaba. Fíjense que en este momento acá la actividad al segundo no existe. ¿Por qué? Porque acá apareció el tono. El tono es predictor, y acá el tono es predictor, pero no aparece lo que tenía que aparecer. Y entonces, un ejemplo que yo siempre doy en mis clases es el de un ejemplo de fútbol, porque la gente por ahí se engancha más y lo va a entender mejor, que son las neuronas de dopamina permanentemente prediciendo y leyendo el ambiente. ¿Y qué es una de las cosas que cuando vamos a la cancha de fútbol predecimos en el ambiente? Bueno, el gol sería el reward, pero ¿qué es lo que es muy predictor de un reward? Es el penal, ¿no es cierto? Entonces, cuando un árbitro cobra un tiro penal, ya se produce inmediatamente una algarabía en la tribuna del mismo equipo, del equipo que va a patear el penal, a pesar de que el marcador sigue indicando que el partido va, por ejemplo, 0-0. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que el 80% de los penales son convertidos en gol. Entonces se patea el penal y puede haber cierto festejo o no, pero lo que seguro hay, que es cuando la pelota sale afuera, hay una gran depresión de... Sí, es traumático, no solamente en el público, sino también es traumático y es depresor de todo el sistema dopaminérgico en los propios jugadores. Una de las cosas que está muy bien documentada es un equipo que recibe un gol, sobre todo un gol muy importante y donde no hay mucha chance de revertir el resultado, produce una inmovilidad absoluta en el equipo. Está muy bien documentado, si ustedes quieren después vayan a ver
en YouTube lo que fue el gol que determinó la final del Mundial de Sudáfrica, el gol de Iniesta en el segundo tiempo del overtime, y quedan todos los holandeses en el piso, como si alguien les hubiera disparado munición gruesa desde la tribuna. Y, en cambio, los españoles eufóricos, ¿cierto? Ahora, esto con el desarrollo de armamento científico mucho más moderno, se pueden acortar los tiempos. Y esto es muy interesante. Esto es una rata que está en una situación parecida a la de aquel mono que yo les conté antes. También va a recibir una solución azucarada cuando se prende una luz. Y fíjense ustedes, esto es un experimento de una técnica que se llama voltametría cíclica de barrido de voltaje. Entonces se barre el voltaje, se oxida la dopamina y con un electrodo de carbono en el núcleo accumbens se puede calcular perfectamente bien cuánta cantidad de dopamina se liberó y en qué momento se liberó. Y fíjense ustedes, este conito que está acá, negro, es la indicación de cuando se prende la luz. La luz es predictora de cuando va a salir la solución azucarada. Y bueno, lo que pueden ver es que la dopamina, que es este manchón verde que está acá en el voltagrama, marca cuando se prende la luz, no cuando sale la sacarosa, ni en el momento consumatorio. En el momento consumatorio hay una cantidad de experimentos que muestran que no hay liberación de dopamina cuando las personas o los animales están consumiendo. La liberación de dopamina es en el momento que predice que va a haber una situación posible de consumo. Esto es muy importante, porque básicamente entonces, para hacer una especie de resumen de esto, este sistema dopaminérgico tiene una liberación tónica, que es de disparos lentos e irregulares, que producen una concentración de dopamina en el espacio sináptico relativamente baja, que no es nula, pero es relativamente baja. Cuando hay una luz que predice algo, un estímulo ambiental, estas neuronas empiezan a sincronizar, empiezan a disparar de manera más frecuente y más rápida, y la concentración que se alcanza en el espacio sináptico de dopamina es mayor, y este delta de concentraciones inducido por un reforzador natural o por una señal ambiental que predice la llegada de un reforzador natural, este delta de concentraciones de dopamina es el que nos permite que hoy estemos acá. Porque si nuestros antepasados no lo hubieran tenido, ellos no se hubieran alimentado y no hubieran tenido hijos. Y la vida hubiera tenido que siempre empezar de nuevo una vez y una vez y una vez. Entonces, esta es la importancia de este sistema. Acá lo voy a poner con algunos personajes más que ustedes los conocen a todos. La biosíntesis de la dopamina que se incorpora a vesículas de liberación sináptica, el recaptador de dopamina, receptores en la posinapsis de dopamina, 5 subtipos diferentes, y acá estas pelotitas blancas indican los lugares posibles donde puede estar la dopamina. ¿Qué pasa cuando un animal, una persona toman cocaína? Bueno, la cocaína es un bloqueante competitivo de este sitio de recaptación, por lo tanto aumenta mucho esta concentración en el espacio sináptico y por supuesto la concentración que empiezan a ver los receptores postsinápticos es mucho mayor. O sea que acá no hubo un reforzador natural ni hubo una señal ambiental que predice que va a haber disponibilidad de un reforzador natural, sino que farmacológicamente se logra este delta de concentraciones. Entonces, bueno, obviamente, como además esta concentración es dosis dependiente, porque uno puede bloquear más y más y más el sitio de pérdida mayor que tiene la dopamina, que es la recaptación, se produce esa situación. La anfetamina tiene una situación final muy parecida a través de un mecanismo de acción que es un poco distinto, no voy a entrar en detalles ahora, pero también produce un aumento de la concentración en el espacio sináptico inducido por un fármaco o una droga, dependiendo de quién lo esté vendiendo o quién lo esté condenando. Ahora, como todo sistema biológico, hay sistemas que tratan de regular el exceso y la falta, ¿no? Porque una de las cosas que les conté al principio, cuando les contaba de las pelotitas y las flechas, los sistemas van aprendiendo, van fortaleciendo y van seleccionando sistemas que son más robustos y que le permiten adaptarse a situaciones diversas.
Bueno, ¿qué pasa cuando se bloquea el transportador de dopamina? Bueno, esto está bastante bien estudiado, aumenta la concentración de dopamina en el espacio sináptico y una reacción que tiene el sistema para evitar esa sobreestimulación postsináptica es empezar a endocitar receptores postsinápticos de tal manera que hay más neurotransmisor, pero hay menos receptores. Esto está medido con diferentes técnicas, está medido in vitro y está medido in vivo. Este es un experimento hecho en monos que se autoadministran cocaína y ustedes pueden ver este mono, son 2 monos. Este es la concentración de receptores D2 en el estriado antes de tomar cocaína, cuando los tipos ya son usuarios importantes de cocaína, a los 6 meses y a los 12 meses se puede ver que va disminuyendo la concentración de receptores D2. Ahora, son un montón de cambios que ocurren, no es que esto solamente pasa con el sistema dopaminérgico. Hay modificaciones en todos los sistemas, o en muchísimos sistemas, pero esto no pasa solamente con las drogas de adicción, esto pasa con cualquier droga, pasa con cualquier psicofármaco y pasa incluso hasta con alimentos. O sea, cualquier sustancia que entra a nuestro cerebro de manera crónica y constante, y hay receptores que de alguna manera empiezan a sentir ocupación de receptores de manera diferente, empiezan a cambiar los receptores, toda la vía de síntesis, de degradación, etcétera, etcétera. Esto lo digo porque a veces se dice demonizando de ciertos componentes, no, porque te altera el cerebro. Bueno, todo altera el cerebro. O sea, todas las cosas que alteran el cerebro y que uno las toma de manera constante, rutinaria y en alta frecuencia, van a alterar el cerebro. Y por supuesto que también tenemos, así como tenemos una microbiota distinta, los que comemos cierto tipo de comida respecto a los que comen otro tipo de comida, también tenemos algunos aspectos de nuestra composición cerebral dependiendo de la dieta que consumimos. Ahora, la tolerancia entonces es una de las hipótesis de la adicción. Bueno, ¿qué pasa en el cerebro del adicto, de los adictos o de los consumidores, de la gente que consume ciertas sustancias? Bueno, se encuentra con un sistema que trata de adaptarse ante ese exceso del neurotransmisor. Bueno, es una hipótesis. Y hoy se hablaba en la mesa de escritores que, bueno, que está de alguna manera también fomentado por cierta prensa, o por casi toda la prensa, y por gran parte del ambiente médico también, o del ambiente médico que justamente va a muchos programas de televisión, de que básicamente las drogas producen adicción y todos los que consumen una droga son adictos, a tal punto que hoy una psiquiatra le preguntaba a un tipo que estaba diciendo que tenía un consumo de cocaína pero que no se considera un adicto para nada. ¿Cómo no? Si consumís tenés que ser un adicto. Y las estadísticas muestran, después por ahí Carlos nos va a contar más en detalle todo eso, pero las estadísticas arrojan un porcentaje parecido al de la ruleta rusa, ¿no? Digamos, varía de país en país y de sustancia en sustancia, porque no todas las sustancias tienen los mismos porcentajes, pero acá estamos hablando de 1 en 6, 1 en 6, 1 en 7, dependiendo del revólver, pero más o menos estamos entre el 16%, el 12% de quienes pueden tener un consumo frecuente que finalmente terminan desarrollando algún tipo de adicción. Ahora, ¿por qué? Nosotros sabemos quién se va a morir, o podemos entender que hay un tipo que se va a calzar esta bala en el cerebro y se va a morir, pero ¿quiénes son los que consumiendo la misma droga van a desarrollar adicción y quiénes no? Bueno, eso es una pregunta muy interesante que muchísima gente ha tratado y seguimos tratando de responder. Por supuesto que está clarísimo que depende muchísimo de la sustancia, de la dosis y de la ruta, y además del tipo de presentación, por decirlo así, farmacológica. O sea, no es lo mismo clorhidrato de cocaína que pasta base, etcétera, etcétera. No es lo mismo la dosis, la frecuencia de uso, la ruta, la vía de administración, etcétera. Pero hay 2 factores que tienen que ver con cosas que siempre hablamos todos, que es la genética y el ambiente, que también son claves. Y en este caso, fíjense que yo lo pongo todo en un mismo potencial nivel de importancia parecido, pero la ciencia se ha dedicado mucho en las últimas 3 décadas a tratar de ver cuáles son los predisponentes genéticos de la adicción, porque claro, hay muchas veces que se ven familias en donde es más frecuente el uso problemático de drogas, como si esa familia no compartiera, además de los genes, fundamentalmente el ambiente, ¿no? Bueno, así que yo ahora les voy a contar algunos experimentos que hacemos nosotros en el laboratorio para tratar de hacer disección genética de estos circuitos. Y les voy a hablar de este receptor que está acá, del cual hasta ahora no hablé, para no quemarlo, lo voy a hablar ahora.
Este es un receptor de dopamina también, es un receptor de tipo D2, igual a este que está en la possinapsis, pero este está en la presinapsis. Es un receptor presináptico que ve a la dopamina cuando está en el espacio sináptico y entonces puede informarle a este terminal sináptico que hay neurotransmisor liberado. Y de alguna manera funciona como una especie de aviso de retorno de que esta neurona liberó. Y entonces, bueno, ¿qué esperaría uno de la señalización de un receptor que vea al propio neurotransmisor que liberó? Bueno, justamente espera lo que se ve, y esto está muy documentado. Lo que produce es activa una cantidad de mecanismos inhibitorios de mayor liberación de neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, abre canales de potasio, con lo cual permite hiperpolarizar al terminal. La hiperpolarización hace que sea más difícil que se abran canales de calcio y entonces hay menos liberación vesicular. Pero también, a través de estar acoplado a esta proteína G, disminuye la concentración de AMP cíclico y disminuye la actividad de esta quinasa, la proteína quinasa A, clave para fosforilar la tirosina hidroxilasa, que es la que va a producir dopamina. Entonces baja la síntesis de dopamina, baja la liberación mediada por potenciales de acción que esta neurona por ahí sigue mandando, pero acá hay una molécula muy importante que le está diciendo a todo el sistema, basta que ya tenemos bastante neurotransmisor. Bueno, uno puede pensar, y es atractiva la pregunta, que niveles variables en la población humana de este sensor clave, de cuánto va a responder o no el sistema a la alerta de que hay neurotransmisor, puede hacer personalidades más impulsivas o menos impulsivas, o más tendientes a engancharse en situaciones peligrosas o riesgosas, como consumir drogas o hacer deportes extremos y demás. Y entonces hay una especie de tentación de también verificar si en la población humana en general hay polimorfismos o hay diferencias en los niveles de expresión de este receptor presináptico que permite decir, mira, no, estos tipos no pueden controlar bien, no tienen suficiente información de la dopamina que se les está liberando, entonces siguen mandando más. Entonces, bueno, nosotros hicimos un proyecto en el laboratorio que es justamente investigar la importancia de este receptor D2 en la neurotransmisión de dopamina para ver, bueno, cómo altera la falta de este receptor la función motora, la función de motivación y la función de conductas relacionadas con el reward. Y ver, en todo caso, si testear la hipótesis, si la deficiencia en este sistema de autorreceptores podría llegar a ser un factor de riesgo para hiperactividad motora y para conductas adictivas. Ahora, este experimento es muy difícil de hacer, porque el gen de receptores D2 se expresa en muchas células distintas, y si uno lo elimina, uno puede hacer un mutante, un ratón mutante. Dicho sea de paso, yo me especializo, una de mis especialidades científicas, metodológicas, es en hacer animales genéticamente modificados, en particular ratones, y bueno, y hacemos muchos mutantes de muchas cosas. Ahora, eliminar el receptor D2, cosa que hice hace varias décadas ya, bueno, genera un montón de fenotipos que no vienen al caso. Lo importante es poder eliminar de alguna zona en particular el receptor de tal manera que haya eliminación de receptores D2 solamente en el lugar que nosotros queremos, ¿no? Esto lo voy a saltear un poco, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de colocar secuencias que funcionan como minas explosivas, pero son secuencias de ADN, dentro del genoma del ratón, que van a ser activadas dentro de un tipo celular determinado. De tal manera que el objetivo es que estos receptores D2 que están en la possinapsis y en la presinapsis en un animal normal, estén solamente en la possinapsis en un animal mutante. O sea, solamente vamos a hacer un mutante que se llama mutante condicional. Esto se hace con técnicas de ingeniería genética animal, alterando todo el desarrollo embriológico con células, con stem cells que están genéticamente modificadas. Y eso lo logramos a partir de la expresión de una recombinasa particular que nos permite hacer explotar esta mina genética en neuronas que expresan el transportador de dopamina, que son justamente neuronas de dopamina. Bueno, les voy a mostrar simplemente los resultados. Fíjense, estos son los ratones mutantes que tienen receptores posinápticos. Esta es una autorradiografía con una sustancia radioactiva que permite ver los receptores D2. Y fíjense cómo en el estriado están presentes, pero en el cerebro medio no hay nada. Este es un animal normal, y en la hipófisis también, la concentración es normal. Bueno, estos ratones son hiperkinéticos. Sin el receptor D2,
los animales tienen hiperquinesia a todo momento, tienen habituación a un open field, pero siempre caminan un 30-40% más de lo que camina un ratón normal. Tienen una apreciación normal de los ambientes, saben cuándo un ambiente es peligroso y se meten menos, etcétera, pero tienen una actividad mayor, a expensas de, no de mayor velocidad, sino de que se quedan quietos menos tiempo. O sea, los animales caminan y paran como nosotros, pero ellos paran poco tiempo y siguen. Bueno, cuando hacemos experimentos de liberación de dopamina por voltametría cíclica de barrido rápido, lo que vemos es que estos animales tienen una liberación de dopamina mucho mayor. Claro, porque están liberando y no está el receptor presináptico que le está diciendo a los terminales, basta, no liberen más, y siguen liberando como si nunca, es como un tipo que manda una carta y nunca recibe el certificado de retorno, y la manda de nuevo, y la manda de nuevo, y la manda de nuevo, o como quien toca el timbre y nadie le contesta y sigue tocando el timbre, ¿no? Y esto es un experimento farmacológico muy lindo que muestra cómo la liberación de dopamina puede ser en un animal normal inhibida con un agonista D2, pero no puede ser inhibida en estos animales mutantes porque justamente no tienen receptores D2. Bueno, no voy a contar en detalle este experimento porque lleva un tiempo, pero la síntesis de dopamina en esos animales está muy aumentada también. Entonces estos animales tienen una hiperdopaminergia por no contar con este elemento. Esto es vamos a ver ahora, por ejemplo, qué le pasa cuando estos animales reciben una inyección de cocaína. Bueno, cuando reciben una inyección de cocaína, fíjense, dosis, en este caso 5 miligramos kilo, que es subumbral para producir una hiperlocomoción en ratones normales, ya produce una tremenda hiperlocomoción en estos ratones. ¿Por qué pasa esto? Y pasa porque uno de los efectos que produce la cocaína, y esto es algo que en general la gente tiende a olvidar, las neuronas, cuando hay una persona o un animal que está con cocaína bloqueando receptores, bloqueando los transportadores, estas neuronas no disparan muy poco. O sea, yo leo a veces trabajos de gente, sobre todo de divulgación, que dicen, y entonces está con cocaína y las neuronas disparan al loco. No, las neuronas están sumamente quietas. ¿Por qué? Porque este receptor está muy estimulado. Lo que pasa es que esta concentración está muy alta. En este caso, no solamente está muy alta, sino que además siguen disparando porque no hay... Ahora, desde el punto de vista de situaciones de preferencia que tienen que ver más con psicología experimental, ¿cómo sabemos nosotros que a un animal le gusta algo o no le gusta algo? Tenemos varios estudios, varios tests diferentes. Esto es lo que se llama un test de condicionamiento por lugar, en este caso a cocaína, en donde tenemos dos lugares distintos, por ejemplo uno rayado y otro cuadriculado, y en un lugar, lo ponemos en un lugar y le damos cocaína, lo ponemos en otro lugar, días distintos y le damos solución fisiológica, y siempre apareamos una droga a un lugar o el vehículo a otro lugar, y el día del test lo ponemos en un lugar que tiene las dos superficies y vemos dónde el animal prefiere estar. Y la cocaína es una droga que produce mucha preferencia por lugar. Acá lo podemos ver, como antes del test los animales no prefieren un lugar y luego del test lo prefieren. Esto es con 5 miligramos por kilo. Pero ¿qué pasa si damos una dosis subumbral de preferencia? O sea, si la dosis es de 10 veces menor, los ratones normales no desarrollan preferencia por cocaína, pero estos sí. ¿Y por qué estos sí? Y porque mucha menor concentración de dopamina sin autorreceptores les permite tener muchísima mayor concentración de dopamina en el espacio sináptico, y eso lo medimos también por voltametría. Acá no tengo para mostrárselos. Acá son experimentos de cuánto está dispuesto a trabajar un animal para comer. Estos son animales que nosotros los entrenamos en cajas operantes en donde solamente van a comer la comida que ellos son capaces de obtener apretando una palanca. Y lo que hacemos es darle pellets, que tienen todos 20 miligramos, y al principio los entrenamos en un ratio fijo de 3, cada 3 apretadas salen 20 miligramos. Entonces los tipos apretan 3 veces, sacan 20 miligramos, se lo comen, lo hacen otra vez, y así van juntando los 3-4 gramos de comida que comen por día, a partir de pellets de 20 miligramos. Cuando le pasamos a 10, o sea, ahora tienen que apretar 10 veces por cada uno, lo hacen bastante bien todos. Cuando lo pasamos a 30, tienen que apretar más para obtener la misma cantidad de comida, pero fíjense que todos aprietan la cantidad de comida que necesitan para vivir. Esto es muy interesante. Los animales de laboratorio comen lo que necesitan. Bueno, cuando ya lo ponemos en 100, los animales normales ya dicen basta.
basta. Es mucho trabajo y no comen la cantidad de comida necesaria, pero fíjense los otros. Los otros pasan la cantidad de comida necesaria y tienen una actitud, acá no traje el video para mostrarles, de mucha, uno está tentado a decir compulsión. Es difícil ser un psiquiatra o psicólogo de ratones, pero es algo que uno claramente lo ve como una actitud, una actividad de voy a llegar, cuando estos abandonaron, ¿no? En este caso. Bueno, ahí están los breaking points, etcétera. Y lo que se ve en este caso es que la extinción es normal, en un caso y en el otro. ¿Cuánto me queda? 1 minuto. Bueno, entonces les voy a mostrar ensayos de autoadministración de cocaína en estos ratones. Esto yo no lo puedo hacer en mi laboratorio porque no estoy preparado, no tengo la parafernalia de equipos, y lo hice en colaboración con una argentina colega mía que se llama Verónica Álvarez, que trabaja en el Instituto del NIH de alcoholismo y abuso de alcohol. Bueno, esencialmente los ratones les encanta la cocaína, como les dije antes, y se autoadministran cocaína y pueden desarrollar adicción. No todos, es interesante, pero no todos los ratones desarrollan adicción. Es muy parecido lo que pasa con los animales a lo que pasa con los humanos. Y hay situaciones ambientales de estrés que aumentan los ratios de desarrollo. Bueno, acá lo que es interesante, lo voy a hacer muy rápido, porque la verdad que no tengo tiempo. Lo que vimos, o lo que vio Verónica en su grupo, y este es un trabajo que hicimos en colaboración, es que los ratones normales aprenden a autoadministrarse cocaína, pero estos ratones que no tienen autorreceptores aprenden mucho más rápido. No solamente aprenden mucho más rápido, sino que prácticamente todos aprenden. Acá hay muchos que no aprenden, pese a que son genéticamente idénticos. Hay animales que aprenden y terminan enganchándose y les gusta tomar cocaína, y otros que no. Estos, casi todos, y mucho más rápido. Prácticamente al segundo día ya saben de qué se trata esto y empiezan a apretar. Bueno, nada, voy a contar simplemente que una cosa muy interesante es que cuando se produce extinción, o sea, cuando se cambia la jeringa y se deja de poner cocaína y se pone solución fisiológica, los animales que estaban acostumbrados a tomar cocaína se empiezan a dar cuenta bastante rápido que, esto ya no es como era antes. ¿Y qué pasa? Empiezan a extinguir la conducta. Pero los mutantes la extinguen, pero mucho más lentamente. Mucho más lentamente cuando está la señal, una luz que predecía la presencia de cocaína. Cuando la luz está apagada, tiene la misma extinción. Pero cuando la luz está prendida, esa luz le lleva esa memoria de, esto no puede ser, esto tiene que tener. Y es muy interesante el experimento de relapse con la luz. ¿Qué pasa cuando uno vuelve a prender la luz después de haber hecho el experimento de extinción? Bueno, la luz, apareada en este caso a solución fisiológica, produce un efecto en los animales que no tienen autorreceptores de 2 mucho más intenso. Fíjense que estos ya no, porque estos ya aprendieron a que la luz ya no está más apareada a la cocaína, y en este caso sí. Así que bueno, ya terminé. No, lo que les quería decir simplemente como mensaje es que por ahí yo no quiero que se lleven la falsa idea de que los fenómenos adictivos que uno ve en la población humana tienen una base genética. Todo lo contrario. O sea, uno puede hacer manipulaciones genéticas y puede desarrollar animales que tienen mayor predisposición a desarrollar adicción. Pero eso no se ha visto, salvo ocasionalmente, en casos muy, muy particulares, no se ha visto en la población humana. O sea, en la población humana lo que se ve mucho mejor es este tipo de estudios, que es el estudio que ustedes lo deben conocer, que es la autoadministración, por ejemplo, de morfina en ratas, también muy parecida, en donde si uno hace dos palancas, uno de solución fisiológica o de morfina, los animales empiezan a desarrollar adicción consumo y adicción a la morfina, pero este es el famoso experimento de Bruce Alexander en Canadá en los 70 del Rack Park, en donde cuando uno pone a esas mismas ratas en condiciones sociales, ya no aisladas, sino con muchas ratas de distintos sexos, con la capacidad de hacer un montón de cosas, y les ponen las 2 botellas, el consumo de morfina prácticamente no existe, y al principio empiezan a tomar y después ya lo dejan porque no les interesa para nada. O sea, son las mismas ratas en distintas situaciones sociales. Y el último experimento que les voy a mostrar, que pertenece también al grupo de Michael Nader, es con monos que toman cocaína, y lo que muestra este experimento es que los monos tienen un consumo controlado de cocaína, a menos que
en el ambiente haya un macho dominante que los castiga. A partir de ese momento, el macho dominante sigue teniendo un consumo controlado de cocaína y los machos sometidos empiezan a tomar de manera mucho más avanzada la cocaína. Así que bueno, hemos hablado un poco de situaciones genéticas, de situaciones evolutivas, de situaciones sociales y cómo pueden impactar en fenómenos que pueden precipitar llegada a tomar sustancias de riesgo, incluso a desarrollar adicciones, y hay una cantidad de experimentación en humanos que justamente están tratando de ver hasta qué punto sustancias traumáticas generan alcoholismo y etcétera, para tratar de entender, finalmente, yo esto lo puse más chiquito porque yo creo particularmente que tiene un factor juega un factor como siempre, pero mucho menos importante que estos que están acá, y simplemente agradecerles por su atención y si hay alguna pregunta, la contestamos.